Estás viendo Política TV. El Centro, el diario informativo de la región del Maule. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Chiquillas y chiquillos, hoy día es el último día de este año 2021 para comenzar nuevamente con un año que se viene, pero boom, al máximo. Junto a ustedes nuevamente en este programa de Corazón a Corazón, que se transmite todos los días jueves a las 17 horas por aquí, por las pantallas de Política TV. Bienvenidos entonces y bienvenidas a este nuevo programa que hoy nos trae un tema interesante sobre las emociones, sobre los daños que nos provocan estas emociones y cómo podemos canalizarlas, cómo podemos gestionar estas emociones para poder liberarlas y que no nos dañen. Y como siempre, doy el pase a mi amiga, a mi partner, a mi colega también futura, porque yo estoy también estudiando su maravillosa profesión psicología, lo mío psicología holística, a Verónica Valderrama, nuestra psicóloga del programa de Corazón a Corazón. Bienvenida, amiga. Hola Jime, hola a todos. Aquí feliz en el penúltimo día de año, pero es el último día que nosotros hacemos programa en este año. Y con un tema muy interesante sobre las emociones que yo creo que todos las hemos tenido muy a flor de piel, sobre todo estos 2 últimos años. Nos hemos dado cuenta del efecto de las emociones en nuestra vida y corporalmente. Entonces, muy interesante el tema para trabajar. Súper interesante. Y tú sabes que yo tengo acá en mi mente siempre no sé, una frase que dice, no es la emoción, es la situación. Mm. Entonces, reflexionando con respecto a esa frase que no es la situación, es la emoción, más que bien, no es la situación, sino que es la emoción, ahí está. Es así, porque depende cómo uno enfrente una situación, cómo uno esté bien parada Mm. ante una adversidad, ante una complicación o ante un conflicto, es como uno va a reaccionar emocionalmente. Entonces, es súper importante y ojalá todos nos conectemos con esa frase que dice, no es la situación, sino que la emoción. Y de ahí, partiendo de esa frase, comenzar a gestionar nuestras emociones y comenzando también con este programa. Es que es súper importante lo que tú estás diciendo, porque en el fondo la emoción es como una reacción fisiológica, algo que sentimos frente a un estímulo, ya sea una situación, un objeto, una persona, es lo que nosotros sentimos. Y muchas veces, cuando nosotros no gestionamos bien o no aceptamos la emoción que se nos gatilla, en el fondo le echamos como la culpa a la Exacto. situación misma, y entonces eso al final nos encasilla, no nos permite gestionarla, porque la situación nosotros no la podemos controlar, pero sí nosotros podemos aceptar esta emoción y identificar en qué situación o por qué circunstancia proviene, pero sí nosotros podemos gestionarla de una forma que no nos produzca daño. Así es. Y sabes que hay a veces muy difícil poder diferenciar o Mm, reconocer, porque la palabra es sí, efectivamente mm, es reconocer qué situación o qué emoción es la que me está mm, invadiendo. Por ejemplo, a veces confundimos la tristeza con la sí. rabia, no sé, pues con la angustia, y no es tan así, puede ser algo que nos haya sucedido en algún momento que la tenemos arraigada, estuvimos conversando la semana relacionado Sí. con una situación específica, y a veces uno lo tiene como tan anclada en la vida que te bloquea y tú siempre estás sintiendo que no, que es rabia, 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 y al final es una Mm, tristeza la que tú tienes y que sí. te ha ido acompañando durante mucho tiempo a lo largo de la vida. Así que eso. Sí, en el fondo, bueno, como le hemos hablado en otros programas, igual tiene un dejo cultural, un poco de cómo nos formaron a nosotros, qué emociones, porque por ejemplo yo que soy, atiendo familia, uno a través del discurso se da cuenta muchas veces que hay ciertas familias que la emoción no tiene cabida en esas relaciones. Ya, Entonces, muchas veces les cuesta gestionarla. Entonces,
lo que sienten ellos, muchas veces lo califican o lo encasillan como las emociones como más básicas, o la rabia, o la pena, o la alegría. Pero son muchas más. En la medida que uno tenga espacio en las relaciones para expresar las emociones, es como lo que uno dice educación emocional, darle espacio a aceptarlas, uno puede ir identificándolas, ir validándolas. Y culturalmente, o por lo menos yo voy a hablar de mi experiencia, en la época de nosotros no había mucho espacio, así no es como un poco como ahora, de que uno le preguntaba qué sentía a los hijos, por ejemplo, en ciertas situaciones, cómo contenerlos. No, éramos de otro tipo de enseñanza. Entonces, por ejemplo, en los de la época de nosotros nos cuesta mucho más. Y eso igual se repite ahora. Yo en la consulta, en general, lo que nosotros trabajamos con mis pacientes son las emociones, identificarlas y gestionarlas. Identificar qué gatilla, qué depende de uno, qué puedo hacer, y nunca negarlas y darles el espacio. Lo peor es no darles espacio porque es como invalidarse uno mismo. Exacto. Y qué importante es, por ejemplo, hacerse, como para poder reconocer una emoción, preguntarse en qué momento, antes que se transforme en un sentimiento, porque ahí estamos con problemas, en qué momento yo sentí esta sensación que estoy viviendo en estos momentos, la reconozco, lo viví en algún momento específico, y tratar de hacer memoria, conectarse. Por eso es que es tan importante. A veces uno dice la meditación, que no tiene absolutamente nada que ver con el estar en un momento zen solamente, sino que para una introspección, para uno poder canalizar situaciones, canalizar emociones, reconocer esas emociones a través de un espacio tan personal, de un espacio con uno mismo, y poder hacer esto como, no sé si juegos, pero un poco de ambientación, se le podría llamar, de estar en un momento de respiración, de conectarse con uno mismo, claro, de conectar con algunas situaciones antiguas, con un tiempo anterior, para poder reconocer estas emociones y poder canalizarlas, la única forma. Y esa pregunta, ¿cuándo sentí esto? ¿Y cómo pude salir de esa situación? Sé que todos podemos salir de una emoción porque estamos acá. Todos hemos sentido una emoción en algún momento, que puede haber sido el miedo, puede haber sido la alegría, puede haber sido, no sé, una tristeza muy grande, que generalmente nosotros tenemos que reconocer por qué se provocan estas emociones. La tristeza está súper relacionada con la pérdida de algo o de un ser muy querido, con el abandono también, ¿cierto? El miedo está relacionado con lo que no podemos controlar, y cuando nosotros no reconocemos el miedo es cuando se transforma en la ansiedad, y que luego nos lleva a una especie de angustia, a una especie de pánico. Es muy importante trabajar las emociones y conocer cuál es la emoción que me está invadiendo. Claro, y la situación que te la genera, y en el fondo igual, una de las cosas es aceptarla. Siempre estar, como tú dices, la meditación ayuda, es una herramienta que ayuda mucho a conectarse con lo que uno está sintiendo día a día. Justamente. Porque uno en general uno actúa, cumple distintos roles de mamá, uno puede estar hasta sola, pero no está conectada. Así es. Uno puede estar viendo tele, puede estar echada, no sé, respirando, escuchando música, pero no estás conectada. Entonces, ese ejercicio de conectarse es súper importante, porque es empezar a reconocer lo que uno está sintiendo. Y esa es la primera herramienta que uno tiene, y desde la psicología, que uno dice muy científica y todo, está comprobado que la meditación es la mejor de las técnicas, aparte de obviamente estar en sesiones y conversar. La meditación es la conexión con uno mismo, es muy buena y efectiva para gestionar de una forma saludable las emociones, porque la vida es con emociones, no las vamos a negar. Van a haber emociones que nos van a más positivas o negativas. Hubo una época que se clasificaban como buenas o malas. Ahora no sé, desde la psicología es como existen. Claro. Existen las emociones, y en el fondo hay que darle el espacio, y también el conversar con un otro, no necesariamente, por ejemplo, con un terapeuta, con alguien de confianza, donde uno pueda contar qué se siente. Eso también te ayuda a salir un poco, porque a veces uno se encierra mucho. Cuando uno tiene emociones muy fuertes,
se encierra mucho en uno y es difícil de gestionarla de buena manera. Entonces, el conversar con alguien de confianza que te va a validar es una de las herramientas también muy buenas para que no sea dañino. Así es. Tú sabes que dijiste algo súper importante en relación a las emociones. No es bueno clasificar las emociones si buena o mala. No. Nosotros, los occidentales, tendemos a hacer eso, y tú sabes que en el Oriente no es así. No la gestionan, ni siquiera juzgan, no la analizan. Nosotros somos muy buenos para analizar todo, y por eso caemos de repente en más depresiones. Generalmente en los países como más fríos sucede esto. Porque tenemos como mucho tiempo en interior. En cambio, en los países más tropicales la gente está como más en contacto con la naturaleza, con el aire libre, con el sol, que te regala la vitamina D. Y la vitamina D, fíjate que es la vitamina que a nosotros nos evita caer en depresiones. Por eso es que es importante con una persona que esté con depresión, que tome vitamina D, porque eso le va a ayudar a salir un poco de esa tristeza. Además de, obviamente, su terapia, como corresponde con su psiquiatra, su psicólogo y qué sé yo. Entonces, no permitirnos que la mente, porque es la mente la que nos juega, la que muchas veces nos juega chueco, ¿te fijas? No permitirnos entrar en los juicios, no permitirnos entrar en las críticas, solamente, como tú decías, dedicarnos a sentir, a vivir este presente, a vivir el momento, y canalizar, dejar que fluya. Si estoy sintiendo algo, no importa lo que sea, no permitir que empecemos a analizar eso, porque me siento así, porque estoy con esta pena, porque estoy con... No, dejamos que pase, y solamente sentir, y ver dónde sentimos eso, en qué parte del cuerpo, porque el cuerpo nunca se va a equivocar, en qué parte del cuerpo yo estoy sintiendo la emoción. Si yo siento la emoción aquí, está relacionado con la tristeza. Si siento la emoción, esta emoción en la zona de la boca, el estómago, está relacionada con la rabia, con la ira, ¿cierto? Entonces, aprender a conocernos de esa manera, aprender a conocernos conocer cuál es el lenguaje corporal que nosotros tenemos. Exactamente. Nos dedicamos a pensar, a observar nuestros pensamientos, o a ver cómo el otro reacciona físicamente al lenguaje corporal, pero no nosotros, no nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando estamos así, de brazos cruzados? Exactamente. Y en el fondo, bueno, desde la psicología, siempre en todas las ramas de la psicología, se plantea que en general todo el malestar físico está asociado a emociones no dichas, que no están expresadas y aparte, no sé si es dicha, en el fondo no gestionada, que no le diste espacio para sentirlas. Y también tienen relación las partes del cuerpo con emociones retenidas. Entonces, en el fondo, obviamente para una persona es súper difícil sentir una emoción fuerte, a lo mejor por ejemplo, la tristeza, algo así, hay emociones profundas dependiendo de la situación. Es importante dar el espacio para sentirla, no es bueno negarla, porque a la larga, en la medida que nosotros negamos estas emociones y esta como relación con lo físico, empieza a bajar nuestro sistema autoinmune, nos empezamos a enfermar y empezamos con todas estas crisis que es muy habitual escuchar, colon irritable, las jaquecas tensionales, hay muchas dermatitis atópicas, que es como decir dermatitis atópica, es como alergia a lo desconocido, porque es como atópico, como que no se conoce, que están relacionadas con emociones por muchos años que tú no has aceptado. Y que no has accionado eso, no has gestionado, no has podido validarlas, que sientes eso. Mira, entonces, claro, es muy importante. de alguna u otra manera, el cuerpo necesita como expresarse, ¿cierto? Y a través del cuerpo físico, a veces nosotros podemos darnos cuenta que algo está sucediendo, como tú decías, las alergias, o por ejemplo también el mismo color de las personas. El color que nosotros vamos sufriendo cuando hay un problema en el hígado y que está relacionado con alguna emoción. Todas las emociones gatillan en un órgano de nuestro cuerpo, cuando no son trabajadas, no son canalizadas, no son procesadas. Entonces, y ahí es cuando se transforma en un sentimiento, y el sentimiento en el fondo es lo que perdura durante el tiempo. Así que
Es importante, y en lo que estábamos conversando, mira, a mí me pasaba mucho que yo trabajaba con personas como muy racionales, entonces, para las personas que son más como los financistas, Mm, economistas o gerentes de empresas generalmente, ven como, o veían, porque en este caso hoy en día está como mucho más conversado y está como mucho más procesado, el hecho de que hacer yoga o hacer meditación, ¿cierto? Era como mm. algo, no, era demasiado light. Hoy en día las Sí, empresas lo están incorporando el mindfulness en su gestión para que las personas puedan tener una mejor canalización, un menos ausentismo laboral, sí, eh, menos estrés laboral, mucho mejor convivencia entre el mm, equipo de trabajo. Y es así, o sea, ya científicamente, como tú decías, está sí. comprobado que el cuerpo, la mente y las emociones van de la mano. Mm. Y en el fondo, a la larga, lamentablemente, en esta sociedad, nosotros muchas veces nos automedicamos para muchos malestares que provienen de origen de emociones que nosotros no hemos aceptado ni gestionado y nos vamos automedicando. Por ejemplo, el otro día yo leía un reportaje a raíz de esto de la pandemia que ha afectado emocionalmente a muchos, porque ha sido muy difícil, como había subido más como un 100%, ¿cómo se llama? En un remedio que se toma para el trastorno del sueño a nivel nacional. Y es sin receta. Y sí, Y es sin uh, receta, un inductor del sueño. pero un Ento- psicotrópico así no no es sé, un natural. inductor, no es natural, es un químico, pero no se necesita receta. Entonces, yo creo que en esta época de estos 2 últimos años hemos vivido emociones muy intensas. Primero que nada, una situación que era nos quebró el sistema, nos quebró nuestra vida habitual, no estábamos preparados. Y emocionalmente se gatillaron muchas crisis que en el fondo ha sido muy difícil gestionar a la gente. Por eso está buscando mucha ayuda, por eso aparecieron muchas entidades para atención gratuita Ujú. de psicólogos de distintas ramas para ayudar emocionalmente a las personas a gestionar los espacios. Sí, sí, tú sabes que, bueno, nosotros también tenemos colegio de coach y también en el colegio de coach se empezaron a hacer muchos programas relacionados Ujú. para lo que es apoyo a las personas del Sí, servicio de salud. Entonces, sí. lo mismo que tú decías, tú sabes que hay como diferentes formas de ir canalizando las emociones Mm, y, por ejemplo, la ansiedad, la angustia es súper importante trabajar a través de la respiración, sí, la retención de la respiración, la sí. exhalación, nuevamente contención, después inspiración, todo. Pero la rabia, la ira, tú la puedes trabajar a través de ejercicio. Por ejemplo, el kickboxing, Mm, golpear algo, colocarle, ¿sabes qué? Hacer caritas a una pelota, y sé que lo vimos en una película sí, de Tom Hanks. La ya, pelota, le hablaba a la pelota, y él transformó esa pelota de fútbol en otra persona. Entonces él hablaba a esta persona y también una forma de gestionar esta sensación que estaba en una isla desierta y él podía subsistir de esa manera pensando que la pelota era su compañero. claro. Procesar cuando uno tiene una rabia con alguien, con alguien con la cual no pudo cerrar un proceso, por ejemplo, y Mm, esta persona ya no está, o porque simplemente no quiere cerrar ese proceso, porque no quiere enfrentar a la persona, se puede hacer una simulación a través con una silla, ah, hablarle a la sí, silla, sí, ¿cierto? sí. O con alguna cosa, algún implemento o herramienta que en el fondo te pueda relacionar con esa persona. Y así los miedos también, el miedo también se puede canalizar, también se puede gestionar haciéndole preguntas y viendo el miedo como un compañero, Mm, como un contenedor, una persona o una situación que te puede contener en algún mm. momento específico. Por ejemplo, Claro, evitar un accidente, claro, porque el miedo está relacionado con la supervivencia, sí, mucho más allá de que a veces uno lo puede obtener por una creencia limitante claro. o con algo te fijas que te invalide, pero sí tratar de ver el miedo como un aliado más que como un enemigo. Claro, que no es malo tener miedo, porque en el fondo, como tú dices, está asociado a la supervivencia y en el fondo como la otra vez yo te hablaba un poco en Gestalt,
que todavía no tienes el ramo, pero yo lo tuve, un optativo, que es una corriente psicológica, se trabaja mucho de la emoción y la corporalidad. Y en el fondo te hace ver que uno tiene que aceptar estas emociones y que uno tiene que ir, es como una balanza, así es como ir jugando con las emociones. En la vida te enseña que focalizarse en una nomás, quedarse en una polaridad, por ejemplo, de una emoción o puro miedo, te hace muy mal, te invalida. Pero sí es bueno en ciertas situaciones tener miedo, porque en el fondo, no sé, te dio miedo cruzar la calle y evitaste un accidente. Exacto. Entonces, en el fondo, este tipo de terapia que es grupal y aparte individual también, te hace aceptar como un compañero, como parte de vida, estas emociones y gestionarlas de una manera como muy saludable en ciertas situaciones. Entonces, no quedarse solamente con una, es como negarse, como yo decía que uno a veces se encasilla y uno dice, no, a mí me da mucho miedo esto y por tal situación. Entonces, eso igual te limita y te puede dañar. Entonces, igual trabajarla. Y hay en ciertas situaciones que es bueno, o como por ejemplo actitudes también se trabajan, que por ejemplo, déspota, que generalmente uno tiene temas con eso. Y a veces en la vida, obvio, si eres siempre déspota, es malo, no es bueno, no es saludable. Pero mejor en ciertas situaciones sí se requiere ser un poco déspota para hacerte escuchar, una forma. Entonces, es muy entretenido y ahí en Gestalt también se trabajan mucho las emociones desde la corporalidad, del baile, desde el dibujo también. Desde el dibujo, con música, se trabaja mucho. Generalmente está asociado a colores, ciertas emociones, como tú las plasmas. Y también con, ¿cómo se dice? Como manualidades. Manualidades con cosas el de tocar, el de sentir. O sea, tú empiezas Mira, desde el sentir. Entonces, se hacen muchas técnicas para conectarse. Entonces, tienes la música, todas estas como herramientas te ayudan a conectar con las emociones. Imaginerías de viaje, es muy, muy intenso. Y tú dices, y no necesitas ni un material así como excepcional, ni un manual, ni un paper, nada. Es como conectarse con lo que uno siente. perfecto, qué interesante eso. Tú sabes que, bueno, también en algunas como terapias que se hacen en yoga, que nosotros nos enseñaron cuando yo estudié mi profesorado, trabajar a través de los mandalas, pintar mandalas o hacer mandalas. Oye, esto es súper bonito. Y sé que me encantaría que ojalá hubiese alguien escuchándose de un hogar de ancianos, por ejemplo, que pudiesen trabajar haciendo mandalas. Con flores, con piedrecitas, incorporando los elementos de la naturaleza, porque eso también te ayuda mucho a trabajar la creatividad, te ayuda mucho a tener el contacto con el espacio, con tu espacio interior y con el espacio exterior, ¿sabes? Eso como... Yo conozco gente directa que en la pandemia ocupó mucho mandala. Es Pero así precioso. como que supieron, así ni siquiera un curso ni nada, y lo ocupaban y les servía mucho para relajarse, como para neutralizar todos estos pensamientos a veces que te bloquean, y pasaban tardes enteras. Y después te iban mandando fotos, porque después ya eran como póster. Así, al principio era como una hoja y al final eran como tremendos trabajos y los ayudaron a sostenerse en esta pandemia, que era súper difícil. Sí, tú sabes que eso ayuda mucho también a trabajar un montón de sensaciones, de emociones. Por ejemplo, la tolerancia a la frustración, Sí. y también un poco la empatía, también como la paciencia, la tolerancia, un montón de cosas. De hecho, te vuelve como un poco más reflexivo ante muchas cosas. Entonces, no es algo tan como algo bonito, no, es un trabajo personal súper potente lo que es el trabajo Y con yo los... sospechaba de eso. Yo me acuerdo cuando mis hijos, bueno, el mayor tiene 25, la otra 23, estuvieron en un colegio en el sur. Y en primero básico, segundo básico, todas las semanas le mandaban mandalas en papel, no es mantequilla, como papel diamante impreso, que tenían que pintar. Entonces yo decía, la motricidad fina, así pensé. Y era impresionante ahora que tú hablas,
y desde chiquitito. Y yo para mí era totalmente nuevo, te estoy hablando hace casi 20 años atrás, 19 años atrás. Y claro, es un colegio que también tiene un origen en un país europeo. Entonces, también creo yo que el nexo va un poco ahí, que también tienen que haber sabido y validado eso, porque si tú me dices claramente tenían que desarrollar la paciencia y todo, y iban siendo creativos, porque si bien la mandala era hecha de una forma, era de ellos. Entonces, ellos le ponían el color, ellos elegían qué tipo de lápices, y se entretenían mucho, no era fome para ellos. Al principio no les gustaba mucho, porque era como tarea, pero después lo disfrutaban. Y la otra vez estuvimos hablando y se acordaban, y claro, nos miraban súper extraño, porque en ningún otro colegio a mí me tocó con mi hija chica, tampoco me tocó que lo ocuparan. Y era todos los días, y te digo, durante 2 años, primero y segundo base. Claro, porque uno también a través de los colores, por ejemplo, los colores son súper importantes porque los colores tienen un lenguaje. Entonces, Claro. dependiendo del color que tú puedas ir incorporando en el mandala, es tan personal Sí, que sin entrar como en un análisis en relación a la persona, sino que sí, también el color puede ser la emoción que tú estás sintiendo y de acuerdo a eso elegir exacto. los colores, o también a través del color trabajar o potenciar Sí, ciertas virtudes que tú tienes o ciertas claro. como sensaciones con las cuales tú quieres Y como el mismo trazo para pintarlo, que es como uno, por ejemplo, yo además soy educadora de párvulo, si lo presionan mucho y todo eso también, si pintan suave o muy intenso, que a veces por el otro lado se nota la hoja, eso también te está hablando de cosas que está sintiendo la persona. justamente. Mm. No, entretenido. Oye, yo quiero hacer invitación a que todos los comentarios, todo lo que quieran compartir, pueden escribirnos a administración@politicatv.cl, también si quieren participar del programa, si quieren contar su historia, si quieren dar algún tips. Así que siempre en su programa Amigo de Corazón a Corazón, en este canal, que es tan importante para todos, porque nos acompaña, politicatv.cl, administración@politicatv.cl. Siempre escribirnos y también acompañándonos en este programa que es de todos los jueves a las 17 horas. Ahí dice, escríbenos en administración@politicatv.cl. Hoy conversando sobre las emociones, cómo canalizarlas, cómo dejarlas que fluyan para que no nos dañen, no se transformen en alguna enfermedad tarde o temprano. Exactamente. Y aparte que tenemos, bueno, nosotros somos de otra época, pero igual estamos insertos, tenemos muchas herramientas tecnológicas, las redes sociales. A mí me ha tocado, yo te digo que por lo menos el 90% de mis pacientes que yo he atendido, ellos han recurrido a ciertas plataformas donde, por ejemplo, se les explican, hay videos tutoriales y todo, como para ir aprendiendo de las emociones, porque en el fondo igual saben que hay algo ellos que están gestionando mal. Pero eso también nos ayuda, si en el fondo no solamente es terapeuta, es un trabajo de uno. Y a la larga creo que mientras antes se haga en la vida, uno va a tener una mejor bienestar, tanto mental como físico, para el resto de los años que a uno le queda. Entonces es una invitación a un trabajo muy personal y es muy gratificante. Sí. Buscar qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace sentir bien, y eso multiplicarlo, potenciarlo. Por ejemplo, Claro. si nos gusta leer, la lectura o escribir, eso tiene una forma de canalizar emociones. Sí. Cuando, por ejemplo, estamos en periodo, porque todos pasamos por diferentes periodos, diferentes procesos en la vida, a veces Claro. que estamos con el biorritmo súper elevado, a veces súper bajo, o no sé, si estamos tristes, no leamos cosas tristes, no escuchemos música triste, al Claro. contrario. Pero tampoco se trata de esconder esa emoción, Exacto. sino que tratar de sacarla, pero, a ver, yo siempre decía, uno a veces leía, cuando terminaste con tu pareja, con tu pololo, qué sé yo, que escucharas cosas tristes, que vieras cosas tristes para liberar eso. Yo no estoy como muy de acuerdo, porque hay veces No. que tú te estancas en esa emoción de la tristeza y te quieres quedar ahí porque es
es una zona de confort. Es más Sí. fácil quedarse en lo que a veces En quieres lo evitar. conocido, lo que sí. Claro, porque es más Sí. fácil quedarse, como tú dices, en lo conocido, en lo que te... Así como que te tiene la explicación lógica, no sé, pues él me fue infiel, entonces yo terminamos y tengo pena. Entonces vas a quedar Claro, siempre igual encasillada en eso, es muy difícil. exacto. Entonces, es lo que hablábamos la otra vez con el síndrome del nido vacío, Sí, cambiar el switch. O sea, por ejemplo, exacto. extraño algo, ¿qué es lo que me ayuda a evitar eso que estoy extrañando para que Sí, no me vaya a dar tristeza? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Con quién me junto? Siempre tratar de estar con lo que no me traiga recuerdos negativos, pero si quiero trabajar un proceso emocional para poder no quedarme enganchado en eso, hay que buscar alguna terapia si no lo puedo hacer solo. claro. ¿Sabes? Porque a veces Pero que hay cosas... uno siempre tiene emociones y lamentablemente muchas veces nos desconectamos. Y cuando nos desconectamos mucho tiempo de nuestras emociones, es cuando caemos mal y tenemos que realmente que una crisis que necesita ya de un profesional para que lo ayude a salir. Porque en el Exacto. fondo la desconexión emocional es súper dañina. Entonces yo no Sí, digo que uno va a ser más feliz, pero sí, por ejemplo, lo que tú decías, dar espacio. Hay situaciones súper tristes en la vida, entonces darle espacio, pero en el fondo también tener en la mente y saber que dedicar un tiempo a eso, y aunque tú estés triste, puedes hacer otras cosas, pero en encerrarse y quedarse sola, a lo mejor es peor, lo mismo que tú decías, escuchar música triste, no, puedes llorar y todo, pero sabes que tienes que almorzar y buscar distraerte, saber que va a ser momentáneo, que tú vas a salir de esa emoción por la situación que estás. Y va en con- uno el trabajar eso. exacto, continuar con el día a día, continuar con la vida. Sí. eh, y mira, y esto es importante porque yo lo he escuchado mucho con la pérdida de un ser querido, que hoy en día, por eso que estamos viviendo, a veces decimos, ¿cuándo se me va a pasar esta pena? La pena de la pérdida de alguien nunca se pasa, No, nunca se uno pasa. aprende a vivir con ella. Claro, se puede aprender a vivir con ella, se puede gestionar de alguna manera para, para saber que es un proceso en Sí, el cual se va quizás a través de un recuerdo, vas a volver a tener pena tal vez, sí, eh, pero puedes aprender a vivir con eso. Yo claro. te digo, mi nana murió cuando, que era como mi segunda mamá, murió cuando yo tenía 9 años. Yo siempre pensé que no lo había superado, Mm, porque cada vez que yo la recordaba, que la recuerdo, vuelvo a revivir esa tristeza, pero de una manera diferente. sí, po. Por lo tanto, la tristeza, o sea, igual está, pero de una manera distinta, que Sí, nunca se olvida, pero a mm. veces muchas personas pensamos o piensan que cuando tú dejas de sentir pena Dejas de llorar, digamos, claro. dejas de llorar a la Ah, persona, es porque la olvidaste. No, no, no es una forma no, de olvidar, es una forma de canalizar diferente ese proceso. exactamente. Y eso es lo importante, dar los espacios también para llorar, pero también lo que tú decías, uno aprende a vivir con eso. El problema es que todo eso, por ejemplo, en relación a la muerte y los duelos, nosotros desde que nacemos sabemos que vamos a morir, pero es el tema que más evitamos conversar. Exacto. Nunca Sí, lo claro, conversamos, nunca y en general nunca lo conversamos. Entonces evitamos algo que lo único seguro que tenemos es que vamos a morir. exacto. Que nuestros seres queridos, ¿cuándo? No sabemos, pero de que sí vamos a morir. Entonces, en la medida que uno lo converse y acepte, como siempre le digo yo, no sé, a mis hijos en el sentido de cuando va a fallecer alguien que uno espera que fallezca por la edad, por ejemplo, que tengan un vínculo importante con ellos, yo digo, sí, va a ser triste, pero en el fondo vas a tener que vivirlo. Pero aprovecha, entonces, por ejemplo, ¿qué hemos hecho nosotros? Y a ellos mismos les sale. En el caso, por ejemplo, de mi mamá, que es adulto mayor, postrada, que en algún minuto va a fallecer, yo siempre digo, uno tiene que acompañar a la gente que uno quiere en todos los procesos. Entonces, el hecho del proceso de ir viéndola en el deterioro y entregando cariño de acuerdo a lo que ella necesita, ellos les ha ido a ayudar, les ha ido como ayudando a gestionar bien eh, la pérdida que van a tener. Y les da pena y lloran. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a verla al hogar, llora uno, llora el otro, pero estamos gestionándola. En la medida que yo lo bloquee y digo, no la voy a ver o algo así, va a ser peor en el Mm, minuto que mi mamá no esté, por ejemplo. exacto. Entonces, Sí. uno tiene que ir en familia porque
Y para poder hacerlo, no sé, en caso de uno como mamá, uno también tiene que hacer un proceso interno, porque no saca nada con hacer, ayudar a gestionar a los hijos, enseñarles, y tampoco uno no gestiona las partes de uno, la vida de uno. Sí, No, es muy sí, interesante el tema. sí, y lo mismo de quedar como, mira, esto se ha dado mucho en las redes sociales, porque lo que uno ve, porque Mm, muchas veces en las redes sociales uno muestra una parte de su vida y muestra lo más bonito, lo que está sintiendo, la emoción positiva, la sí, felicidad, y eso está súper bien, porque son momentos que se quedan registrados y todo, sí, pero para muchas personas que están viendo eso y que dicen, no, no sé, vive en un lugar paradisiaco, sí, tiene una vida pero espectacular y uno empieza a sentir, chuta, como una frustración con sí, respecto a no tengo esa felicidad. Entonces, no, la felicidad son sí, momentos, pero no están relacionados con las cosas materiales. La felicidad está relacionada exactamente, con las emociones positivas que uno va sintiendo, llamando positivas, exactamente. ¿cierto? Momentos que, Como uno gestionando bien las emociones y todo, y buscando una plenitud y siendo consecuente. exacto, Con lo que uno piensa, con lo que uno dice, con lo que uno hace, dándole espacio a estas emociones, no justamente, negarlas y no creer que porque tener, así como culturalmente, no sé, se creía que los hombres no lloraban. claro. Entonces, ¿cuántos hombres tienes que son muy difíciles, que les cuesta conectarse con la emoción porque para ellos les significa ser menos personas, porque veníamos de una educación machista, un patriarca? Entonces, es complicado. Acá la emoción es de todos, no tiene sexo ni género ni nada, es parte del ser No, humano. exactamente. Entonces, conectar eso tú sabes que, bueno, el otro día estuve leyendo con respecto sobre la globalización y el Sí, hecho de que nosotros como país entramos en la globalización, en todo lo que es traído desde el exterior, ¿cierto? Conexión mucho más directa con otros países que son mucho más desarrollados, nos han hecho sentir más frustrados sí, porque buscamos una felicidad que nos provoca imaginaria. infelicidad, porque Sí, no es lo nuestro, te fijas, tenemos una sí, po, cultura totalmente diferente. sí. Entonces, aprender eso, por eso es importante decirlo, porque hay veces que nosotros las emociones las vivimos o las sentimos de acuerdo a lo que vemos externamente y no es tan así. Exactamente. Sí. Ujú. Entonces es una invitación a encontrarse con uno mismo. Con Uno uno tiene que mismo. hacerse cariño con uno mismo. Hay que dar Exacto. espacio. Es muy Y, importante. Y la desconexión con uno pierdes la esencia. Uno tiene que descubrir nuestra esencia. Todos tenemos, somos bellos, digo yo, una persona, y ujú, tenemos que conectarnos y aceptarnos. A mí, por sí. ejemplo, siempre yo soy muy de emociones a flor de piel. Ujú. Por tristeza o alegría, no sé, soy muy emocional. Muchos años lo negué, muchos años se me hizo burla y yo caí así como, entonces, vas a ir a tal parte, y vaya a llorar, no, típico la tía, no, típico no, el show que se manda, porque me emocionaba. Y ahora, y llegó un minuto que yo me desconocí. ¿Ya? Cuando empecé, por ejemplo, en la universidad, habían situaciones fuertes que me pasaron, tanto personales como en la universidad, que yo dije, y yo no sentía nada. Y dije, no, esta yo no soy. No, algo mal está en mí. Y Claro. tuve a través del proceso de formación, tanto teórico como también práctico, que es muy especial eso, la conexión nuevamente con mis emociones. Y aprendí, por ejemplo, nuevamente a llorar y que no era débil y a quererme. Entonces ahora, por ejemplo, a mí me dicen, entonces los niños se ríen, pero en el fondo es como, no sé, el matrimonio de mi hijo, y estaban viendo el video y dicen, no, la mamá ya está llorando. Y yo digo, sí, sí, pero ellos ya no lo hacen de malos. Ellos saben que yo soy emocional y mis hijos también son súper emocionales. Y creo que es muy feo o no es saludable que uno haga comentarios que pueden ser muy dañinos para el Ujú, resto. Una vez una tía recibió un comentario y la marcó, que ella se emocionó mucho en un funeral de una persona que no era directa. ujú. Y otro pariente le preguntó si la habían contratado como llorona. Que es Y para ubicado. ella Es un fue ubicado. súper, súper difícil. Y negar la emoción, le da pena. Po. Así yo también puedo ver un funeral y si me da pena, da lo mismo si lo conozco o no. Yo le doy espacio a mi emoción. Lógico. Y Hay es que algo darle espacio. respetable y es algo tan personal de cada Súper uno, personal. cómo puede manifestar, cómo puede dejar Exactamente. lo que está sintiendo. No Exactamente.
juicio con respecto a eso. Así Sí. como uno en lo personal no puede juzgar sus emociones, no puede juzgar sus Exacto. sensaciones tampoco, tampoco uno tiene el derecho de emitir un juicio sobre lo que está sintiendo otra persona porque no estás No, en los para nada. zapatos de esa persona. Sí, Entonces, exactamente. Así que una invitación, terminando este año, una invitación a conectarse con las emociones de uno y darle espacio. Creo que no podemos, este mundo tan individualista, tan competitivo ha hecho que muchas personas, la mayoría, se tengan que desconectar, porque se han tenido que desconectar para poder seguir en esta vorágine del mundo, de las emociones, porque si no, igual se les considera muy débiles. Y creo que es tiempo ahora, la pandemia nos está enseñando que sí tenemos que conectarnos, y en la medida que nosotros estemos conectados y bien con nuestras emociones, vamos a ser personas mucho más saludables mentalmente y vamos a estar más preparadas para lo que venga, a afrontar la vida y a disfrutarla y tener más fuerza, digo yo, o más estables cuando sean las situaciones difíciles. Sí, hay muchas cosas que también suceden cuando uno está en un grupo y cómo pueden, claro, influir las emociones de otros y a veces hasta llegar a dudar de lo que tú estás sintiendo por no aceptar, por no querer reconocer tu diferencia ante otras. Hay personas que somos súper emotivas, como tú decías, pero hay personas que todos tenemos diferentes personalidades. Exactamente. Tenemos distintas historias. Además, diferentes historias, claro, diferentes familias, no es solamente la historia de uno, sino que la historia de las personas que a nosotros nos criaron, nuestro antepasado, en el entorno donde vivimos, en otro país, también las culturas. Sí, pues, también. Se da espacio a ciertas emociones y todo. Hay distintas culturas que, por ejemplo, hay culturas que para, no sé, la emoción de la alegría tienen hartas definiciones. Hay distintos tipos de alegría y para uno hay un solo nombre. Entonces también son súper culturales las emociones. Se definen desde la cultura también. Sí. Y ahí se transmite. Hay cosas, por ejemplo, que yo no... A ver, es muy difícil cuando tú naces en un lugar, en tu lugar de origen, de nacimiento, y querer cambiar hacia otra cultura. Sí. Por ejemplo, voy a ir como más directo, tratar de adoptar una religión o una filosofía de vida cuando tú fuiste criada de una manera. Claro, pero se pueden complementar, que es el sincretismo cultural, sacar como las cosas positivas de una y de otra, como complementarse. Entonces, lo más importante es no encasillarse en algo. ¿Por qué te digo esto? Porque con respecto a los daños que nos puede provocar una emoción, hay muchas sectas que se aprovechan de una situación específica que está viviendo una persona. Por ejemplo, cuando una persona está viviendo un duelo, es súper fácil querer son más vulnerables las personas en esas situaciones. Contención, ya sea en una religión, ya sea en una doctrina, ya sea en algo que nunca estuviste, pero te enganchan, te agarran y te quedaste ahí. Y si no estás como, cuando uno tiene mucha pena, cuando uno tiene mucha rabia, cuando uno tiene una sola emoción que está aflorando en relación a las otras, que es mucho más fuerte, no estás en tu equilibrio, no tienes que tomar decisiones. Exactamente, sí. Se presta el tema para seguir conversando más. Podríamos hacer un próximo programa dando tips o algo así, pero es una invitación. Me da risa porque cada vez que nos estamos yendo al final de un programa pasa eso. Sí, es que podríamos hablar horas. Horas y horas. Sí, porque son temas que ayudan en el fondo para el bienestar, para un bienestar de la persona subjetivo, que en el fondo de la salud mental, de todo esto que está en boga, y en el fondo creo que como compromiso uno, en el caso de las dos profesionalmente, es también el poder poner al servicio de la comunidad, de nuestros, por ejemplo, auditores, nuestros conocimientos y nuestras experiencias para el bienestar de ellos. Exacto, claro. Totalmente, y nuestro propio bienestar también, porque las cosas cuando uno las conversa también las trabaja. De todas maneras. Por eso mismo se invita, porque los temas son tan extensos
que no hay límite, o sea, es como el infinito más allá, como dicen, nunca se termina nunca se termina de conversar un tema, por lo tanto, por eso que la invitación es a escribirnos a administración@politicatv.cl, es importante conocer también sus opiniones, importante enriquecernos mutuamente entre quienes nos ven, nos escuchan, y entre nosotros también poder hacer como un feedback. Claro. Así que eso. Así que agradecida de esta experiencia, de estos, no me acuerdo si fueron 14 o 15 capítulos de esta temporada, de poder estar trabajando en este canal y con Jimena, y los invito también a centrarse un poco, a hacer como pensar en rescatar emociones positivas o cosas que hemos aprendido emocionalmente este año, para que comiencen con mayor fuerza, como decía la Jimena cuando empezamos el programa en el 2022. Un abrazo a todos y muchas gracias. Linda, Berito, gracias. Muchas gracias a ti también por estar presente, y así continuamos entonces, despidiéndonos, no, reflexionando para un próximo programa. La invitación es a ver siempre lo positivo de todo, porque hasta de lo más ínfimo, hasta a veces lo que creemos que es algo negativo, siempre hay algo, una gotita de algo positivo que nos va a dejar un poco de sabiduría, nos va a dejar una experiencia de vida. Siempre todo es a partir de la experiencia, para a veces no cometer los mismos errores, o para poder salir airoso, para poder aprender y también reconocer. La invitación es a reflexionar, chiquillas y chiquillos, a reflexionar cuál es la emoción que estamos sintiendo, cuál es la emoción que nos está permitiendo ser en un presente, y para poder avanzar en positivo. Bien, nos despedimos entonces, hasta el próximo programa, el próximo jueves a las 17 horas, y en un próximo año 2022. Un abrazo a todos, y la invitación es a seguir con todos los programas de este maravilloso canal Política TV, que está siempre mostrándonos cosas distintas. Un abrazo a todos y un feliz comienzo de año 2022 y la despedida de este 2021. Chao, chao. Este espacio es presentado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudiolegales.cl o escríbenos a contacto@estudiolegales.cl. Talca Box, alimentación saludable. Visítanos en la calle 3 Oriente entre 1 Norte y 1 Sur en la ciudad de Talca. Freemax, tu espacio, tu aire, tu opción. Escríbenos a servicios-freemax@hotmail.com.